vos no tenés la revista esta que habla de que Jesucristo fue creado. Tenemos la de este mes, tenemos la del mes pasado. ¿Que Jesús fue creado? Sí. Pues es que eso está en Colosenses 1, 15 y 16, está en ¿Pero es cierto eso? Génesis, pues Jehová hizo al Hijo, a Jesús. ¿Por qué? No, que es que necesito, porque es que me botaron la revista estaba diciendo que Jesucristo fue creado, que me mandaba a Proverbios 8, 22, 8:30. 22 al ese. 30, que dice que Él es el obrero maestro al lado de Jehová. Él es el obrero que le ayuda a crear todas las cosas. Pero ahí no está Y hablando. Colosenses 1, 15 y 16 dice que Jehová hizo a Jesús. Pero ahí no está hablando de eso. Claro. ¿Ah? Mira, que hay un tema especial que viene hablando acerca de quién es Jesucristo. Ahí viene explicando de dónde vino Jesús, quién hizo a Jesús, porque resulta que Jesús hubo alguien que lo hizo, es Jehová. Eso dice la Biblia, que Jehová creó a su Hijo desde el mismo comienzo, porque cuando hizo la tierra y el ser humano dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso dice Génesis. Sí, y en Proverbios ahí no está hablando 8:30, ¿cómo? Ahí no está hablando con Dios, Claro, entonces, ¿con quién? ¿ah? ¿Con quién está hablando? Está hablando con sus servidores de él, ángeles. No ve que todas las cosas existieron y vinieron a existir mediante Jesús. Dice Juan 1, léase todo el capítulo 1, cómo llegaban a existir las demás cosas. Juan 1, Juan 1 dice, en el principio fue... la palabra era, o el verbo. En el principio era la palabra, el verbo. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra o verbo era Dios. Era un sí. Dios, dice, era un Dios. No, Dios era un Dios, no. Era Dios. Pero Sí, pero usted es- lee en la Biblia suya y aparece Dios con D mayúscula y Dios con minúscula. Porque Pero- no está hablando de la misma persona. A ver. San Juan, Juan 1:1. ¿cómo dice en su Biblia Juan 1:1? Dice, en el comienzo la palabra o verbo era. Y la palabra o verbo estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Dice, en el principio era el verbo, ¿Sí? y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ambas aparecen con la D Este era en el mayúscula. principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Fue hecho. Y si usted lee ahora... Entonces se está hablando por Él fue hecho, está hablando de Jesucristo. Claro. ¿Ah? Claro, ahí está hablando que Jehová creó a Jesús y que todas las cosas No, vinieron a pero existir ahí no mediante dice. Jesús. Bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sigue leyendo, ¿Ah? sigue leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Y lee ahora el 18. Ya resplandece, espere. La luz. Es que aquí me candelilla el sol. Mira, hagas aquí a la sombrita. Me candelilla el sol. A ver. Busquemos el 18. No, pero espere. El 18, sí, el 18 también es bonito, pero déjenme leer todo aquí. Ah, bueno. Él es la luz, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, Sí, un hombre enviado de Dios, de Dios. el cual es llamado Juan, que fue el que preparó el Bueno. camino para Jesús. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, Sí. a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, no, él no era Jesús, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por él. Por Jesucristo. Para el mundo no, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ve? Exacto, Los mire, que es que creen. cuando Jesús, la última cena, ¿no? Él hizo 2 pactos. En la última cena él hizo 2 pactos. Un pacto para que todos llegaran a ser hijos de Dios y un pacto para el reino. Eso dice cuando está impartiendo la cena a él y después de la cena. Entonces dice que mediante él todas las demás criaturas pueden llegar a ser hijos de Dios. Y sigamos leyendo. Bueno, y entonces yo qué hago aquí, no puedo esperar. El 13. Entonces dijo, no, Espere, pero póngamelo así para yo. yo no Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, Jesús, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el Hijo unigénito del Padre. ¿Ven? Está haciendo la diferencia, no son el mismo, ¿no? El Padre y el Hijo son diferentes, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno, al lado derecho del Padre, es el que lo ha dado a conocer. Seno. En el seno para con el Padre. ¿Qué es? Aquí, ¿qué es el seno de uno? ¿Ah? Cuando dice Que está en el pastor, ¿no? seno, Para con el que Padre. está dentro de él. Seno. No, no está dentro, porque si no dijera. ¿No? Pero vea lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo, el que me ve a mí, no me está viendo a mí, sino el que me envió. ¿Sabe por qué dijo eso? El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. El que me ve a mí no me está mirando a mí, entonces a mí, sino el que me envió. Entonces hay 2 puntos ahí. Y Colosenses 2.9 está hablando acerca de eso. Mire, si analizamos lo que dice aquí Hebreos, dice, Hebreos 10:12 dice, pero este hombre, o sea Jesús, ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente. Note, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra? Lado derecho, diestra y siniestra. No, Es derecho e izquierda. Dios no tiene ni derecha ni izquierda. Claro que tiene derecha e izquierda. Él lo llena todo. No. Cuando está hablando, ¿Por qué? cuando está hablando de derecha, ¿Por cuando qué está hablando utiliza derecha? Porque una persona que está a la diestra, una persona, ¿quién es? Es una persona de confianza, es una persona digna, porque los ángeles dicen que ¿cuántos el que están está a la sentados? derecha de ¿Cuántos están sentados en el trono entonces? Hay 144.000 No, en el que han trono. sido escogidos y hay ángeles. No, cuando alrededor. estamos hablando del trono, Ah, el trono está Jehová y su Hijo Jesús. o sea que en el trono vamos a mirar 2, Hay Jehová y está su Hijo. ¿cierto? Pero en El lado en Revelaciones me dice que Juan miró uno sentado. A Jesús entronizado como rey. No, Mire. por eso cuando vamos a mirar, cuando Juan miró uno sentado, no miró ni a 2 ni a 3. Entonces estamos al punto ahí. Entonces no el punto. No, mire, lo que pasa es que Juan vio visiones. Y en la visión, él vio a Jesús entronizado como rey, como lo dice Daniel. Dice que a él, a Jesús, se entronizó como rey. Jehová lo entronizó como rey. Después de que resucitó, subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios a esperar que el Padre le diga, ya puede ejercer su reinado. Porque con el Padre Nuestro uno dice, venga su reino en la tierra, para que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Sí. ¿Y quién es el que va a hacer que la voluntad de Dios se haga? Pues el Señor Jesús. Él es el encargado de reconciliar a la humanidad con Dios. Y es tanto que el mismo libro de No, Corintios, pero el punto de, ¿por qué no me lee Proverbios a ver, 8. 8:30? Mire, señorita, que es que, espere, porque es que ya no sé qué me... O sea, su pensamiento es que Jehová y Jesús son los mismos. Ya no sé, ya no sé. Mi pensamiento no, sí. lo que digo la Biblia. No, pero ¿usted qué cree? ¿Que son los mismos? Que Jehová el Padre y Jesús el Hijo son el mismo. Pues ahí me está hablando, lea el proverbio ahorita y hablamos de eso. Está Proverbios 8:30, dice, 8:30. entonces llegué a estar a su lado, como un obrero, maestro, y llegué a ser aquella, habla de la sabiduría, con quien estuvo Aquella. especialmente encariñado día a día, y estuve alegre delante de él
todo el tiempo. Pero entonces ahí dice, tú con aquella. Entonces Jesús es femenino. No, aquí está hablando de la sabiduría de Jesús, de la sabiduría personificada en Precisamente Jesús. el libro de Proverbios, si ahí se está hablando todo el capítulo, o sea, se habla de la sabiduría de Dios. Claro. No es profético, es poético. Claro. El libro de Proverbios es poético, no profético. Entonces ahí no está hablando de Jesús, porque se está hablando de una mujer, de ella. Es que ¿Y quién es habla ella? de la sabiduría. La Personificada en Jesús. personifica la sabiduría. Por eso, Pero- la sabiduría, estoy hablando, pero, ¿y eso, quién correcto. le dio la sabiduría a Jesús? ¿De ¿Ah? quién es la sabiduría? No, pero es que está hablando de la sabiduría de Dios. Un libro de Proverbios personificada es eso. en Jesús. Porque No. mire, vuelvo y le leo. Dice, entonces llegué a estar a su lado Mm, como un obrero maestro. Obrero maestro, ¿no? sí. Dice, y llegué a ser aquella, o sea, la sabiduría personificada en Jesús, en